Me llamo Lucía. Tengo 23 años y vivo en una tranquila casa de piedra cerca de la costa, en Asturias. Miré al otro lado de la pesada mesa de roble a las dos personas que me dieron la vida y luego me desecharon. Mi madre se alisó su pañuelo de seda y mi padre revisó su caro reloj de pulsera. Me estaban sonriendo. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa que le das a un niño que no entiende cómo funciona el mundo real. Para ellos, yo seguía siendo la chica frágil a la que echaron de casa el día de su 18º cumpleaños con nada más que una maleta y muchísimo miedo. Pensaban que yo estaba sentada aquí porque estaba desesperada. Pensaban que yo era débil. Hoy era la lectura final del testamento del patrimonio de mi abuelo. La cifra era asombrosa, 3.500 millones de euros. Podía ver la codicia brillando en sus ojos. Ya estaban gastando el dinero en sus cabezas. Asumían que ellos serían los encargados de administrarlo. Después de todo, habían pasado años diciéndole a todo el mundo que yo era una inútil y demasiado emocional para manejar nada importante. Pero mientras el notario se aclaraba la garganta para hablar, no sentí miedo. Sentí una extraña y fría calma. Mis padres creían estar mirando a una víctima. No tenían ni idea de que el abuelo Guillermo había dejado una última instrucción que lo cambiaría todo. Creían que estaban aquí para cobrar una fortuna. No sabían que, en realidad, estaban aquí para perderlo todo. Pero antes de contaros cómo se dio la vuelta a la tortilla, dadle a me gusta y suscribíos. Dejad un comentario. ¿Desde dónde nos estáis viendo? Me llamo Lucía. Tengo 23 años. Aprendí desde muy pequeña que, en mi casa, el amor no era gratis. Era algo que tenías que comprar, pero yo nunca tuve la moneda adecuada. Mis padres, Ricardo y Elena, eran personas que amaban el éxito. Amaban las cosas de las que podían presumir ante sus amigos en el club náutico. Amaban las cosas que quedaban bien en la postal de Navidad. Mi hermano, Hugo, era una de esas cosas. Yo no. La diferencia entre nosotros estaba clara incluso antes de ser adolescentes. Hugo era ruidoso, tenía confianza. Si entraba en una habitación, exigía atención, y mis padres se la daban encantados. Si dibujaba un garabato, mi madre lo enmarcaba y lo ponía en el pasillo. Le decía a todo el mundo: «Mirad qué trazos tan audaces, tiene muchísima visión». Si yo dibujaba algo, ella lo miraba de reojo mientras revisaba los correos en su móvil. «Está bonito, Lucía», decía, con voz plana, «pero a lo mejor deberías dedicarle más tiempo a los deberes de matemáticas. El arte no paga las facturas». No se trataba solo de arte o matemáticas, se trataba de quiénes éramos. Recuerdo un martes en concreto, cuando yo tenía 12 años, llovía a cántaros. Había vuelto del colegio con fiebre. Me sentía fatal. Me palpitaba la cabeza y temblaba de frío. Entré en la cocina buscando a mi madre. Estaba hablando por teléfono, riéndose. Hugo estaba sentado en la isla de la cocina, comiéndose un bocadillo de jamón. Acababa de suspender un examen de historia. Vi el papel sobre la encimera con un gran 4 en rojo. «Es culpa del profesor», estaba diciendo Hugo, con la boca llena. «Pone preguntas de cosas que ni siquiera entraban en el temario». Mi madre colgó el teléfono y lo miró con compasión. «Lo sé, cariño. Don Fernando es demasiado rígido. Le enviaré un correo al director mañana mismo. No podemos permitir que tu expediente académico sufra porque un profesor no sabe hacer su trabajo. ¿Quieres un poco de helado para sentirte mejor?». Luego me miró a mí. Yo estaba apoyada en el marco de la puerta, pálida y sudando. «Lucía, ¿por qué te quedas ahí pasmada?», preguntó. Su tono no era de preocupación, era de molestia. «Me encuentro mal», susurré. Ella suspiró. Fue un suspiro largo y sonoro. «Sinceramente, Lucía, siempre te encuentras mal. Eres de mírame y no me toques. Es solo un poco de lluvia. Sube y túmbate. Y no contagies a Hugo, que mañana tiene entrenamiento de fútbol». Esa era la dinámica. El fracaso de Hugo era culpa de otro. Mi enfermedad era una molestia.
A medida que fuimos creciendo, la brecha se volvió económica. Ya no era solo una cuestión de afecto, era dinero. Cuando Hugo cumplió los 18 y se sacó el carnet, mis padres le compraron un coche deportivo nuevo a estrenar. Era negro, brillante y ruidoso. Le pusieron un gran lazo rojo y le sacaron 100 fotos para Facebook. «Nuestro chico ya es el dueño de la carretera», escribió mi padre. 2 meses después, Hugo lo estrelló. Iba conduciendo demasiado rápido y se empotró contra un buzón y una valla. Observé desde la ventana de mi habitación cómo mi padre inspeccionaba los daños. Esperaba que estuviera furioso, esperaba que le gritara. En su lugar, le dio una palmada en la espalda a Hugo. «Cosas que pasan, hijo», dijo papá. «Los coches se pueden reemplazar. Al menos conducías de forma agresiva. Eso demuestra liderazgo. Te compraremos uno mejor». Años más tarde, me tocó a mí. No hubo coche, no hubo fiesta. «Creemos que es mejor que te centres en tus estudios», me dijo mi padre durante la cena. «Te distraes con facilidad, Lucía. Un coche solo sería una tentación para perder el tiempo. Además, el autobús es seguro». No discutí. Había aprendido a no discutir. Discutir solo hacía que me llamaran emocional. A sus ojos, yo era una mala inversión. Era callada. Me gustaba leer. Fui voluntaria en una protectora de animales. No me importaba el estatus ni el networking. Para Ricardo y Elena, esto significaba que yo venía con defectos de fábrica. Lo llamaban poco rentable. «No tienes empuje», me decía mi madre mientras yo fregaba los platos, una tarea que Hugo jamás tuvo que hacer. «Eres demasiado blanda. El mundo te va a comer viva, Lucía. Y no esperes que te saquemos las castañas del fuego cuando eso pase». Me estaban preparando para el fracaso. Querían que fracasara para poder tener la razón. Querían señalarme con el dedo y decir: «¿Ves? Te dijimos que era débil». Pero yo no era débil, solo era invisible. Y ser invisible me dio mucho tiempo para observar y mucho tiempo para sufrir. La mañana de mi 18º cumpleaños era martes. Me desperté con un pequeño nudo de esperanza en el estómago. Sabía que no debía, pero aún así tenía esperanza. A lo mejor hoy sería diferente. Los 18 son un número importante. Es el inicio de la edad adulta. Bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. Mis padres estaban sentados en la mesa del comedor. No estaba puesta para el desayuno. No había tostadas, ni globos, ni regalos. En su lugar había una carpeta. Mi padre llevaba su traje de chaqueta a medida. Mi madre estaba arreglada para una comida benéfica. Parecía que estaban a punto de llevar a cabo una fusión empresarial, no de desearle un feliz cumpleaños a su hija. «Siéntate, Lucía», dijo mi padre. No apartó la vista de su tablet. Me senté. La silla se sentía fría y dura. «Feliz cumpleaños», dijo mi madre, pero lo dijo de la misma forma en que le das los buenos días a un extraño en el ascensor. Educada, pero vacía. «Gracias», dije. Mi padre empujó la carpeta hacia mí. «Ya tienes 18 años. Según la ley, eres una adulta». «Sí», respondí. «Te hemos criado», continuó. «Te hemos dado comida, techo y ropa. Hemos hecho nuestro trabajo. Pero, como te hemos dicho muchas veces, no creemos en mantener a adultos que no muestran potencial». Me quedé helada. «¿Qué quieres decir?» «Queremos decir que, a partir de hoy, nuestra obligación económica contigo termina», dijo mi madre. Tomó un sorbo de su café. «Te cortamos el grifo, Lucía». Los miré a los dos, alternativamente. Intenté reírme, pensando que era una broma. «Vale, pero todavía estoy en segundo de bachillerato. Me quedan 3 meses para graduarme y hacer la selectividad». «Ese es un problema que tendrás que resolver tú», dijo papá. «Hemos terminado de financiar tu falta de ambición. Hemos visto tus notas. Están bien, pero no son estelares. No tienes un plan de negocio. No tienes visión de futuro. No vamos a tirar el dinero en un barco que se hunde». «¿A dónde se supone que voy a ir?», pregunté. La voz me empezó a temblar. «Eres lo bastante lista para averiguarlo», dijo mamá.
O a lo mejor no lo eres. Esta es tu prueba. O nadas o te ahogas. Pero, ¿y qué pasa con Hugo?, pregunté. No pude evitarlo. Hugo tiene 20 años. Está en la universidad. Le pagáis el piso en Madrid. Le pagáis la matrícula. Le dais una paga. Mi padre dio un manotazo en la mesa. El sonido resonó en la gran habitación vacía. «No te compares con tu hermano», gritó. «Hugo está construyendo un futuro. Hugo está haciendo contactos. Él es una inversión. Tú solo existes. Te hemos preparado una bolsa», añadió mi madre con calma. Señaló hacia el pasillo. Había una sola maleta de pie junto a la puerta. Era mi maleta vieja, la que tenía la cremallera rota. «Tienes 1 hora para recoger cualquier otra cosa que necesites», dijo. «Cambiaremos las cerraduras a mediodía». Me quedé mirándolos. No estaban enfadados, no estaban tristes, eran indiferentes. Para ellos, esto era solo una decisión de negocios. Estaban recortando gastos generales. No grité, no lloré. Creo que estaba en estado de shock. Subí a mi habitación, metí mi ropa, metí mis libros. Cogí la foto de mi abuela, la madre de mi madre, que había fallecido años atrás. Dejé todo lo demás. Cuando salí por la puerta principal, ninguno de los dos salió a despedirse. Escuché que encendían la televisión en el salón. Ya estaban siguiendo con su día. Tenía 75 euros en el bolsillo de hacer de canguro. No tenía a dónde ir. Llamé a mi amiga Sara. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. La madre de Sara me dejó dormir en su sofá. Me quedé allí 3 semanas. Conseguí un trabajo en una cafetería fregando platos. Luego conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Terminé el instituto mientras trabajaba 40 horas a la semana. Estaba cansada todo el tiempo. Tenía las manos agrietadas por el lavavajillas. Me dolía la espalda de fregar suelos. Mientras tanto, veía fotos en Instagram. Hugo estaba de viaje de primavera en Ibiza, en un yate. Mis padres le habían pagado el viaje. Salía sosteniendo una copa, riéndose, rodeado de amigos. Yo estaba comiendo fideos instantáneos y durmiendo en un sofá, preguntándome por qué mis propios padres me odiaban tanto. Durante 6 meses no hablé con nadie de mi familia. Estaba demasiado avergonzada y demasiado ocupada intentando sobrevivir. Había alquilado una habitación diminuta en un piso semisótano. Olía a humedad y la estufa no funcionaba bien, pero era mía. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Dígame», contesté, limpiando una mesa en la cafetería. Lucía. La voz era profunda y rasposa. Era mi abuelo, Guillermo, el padre de mi padre. No había visto al abuelo Guillermo en años. Mis padres rara vez lo visitaban. Decían que era difícil y chapado a la antigua. Solo iban a verle en Navidad, y solo porque era inmensamente rico. Querían asegurarse de seguir en su testamento. «Hola, abuelo», dije. Sentí un nudo en la garganta. «¿Dónde estás?», preguntó. «Fui a casa de tus padres. Dijeron que te habías mudado. Dijeron que querías explorar el mundo, pero no quisieron darme tu número. Tuve que contratar a un investigador privado para encontrarte». Casi se me cae el teléfono. «¿Contrataste a un investigador?». «Sabía que estaban mintiendo», dijo. «A Ricardo se le da mal mentir. Suda cuando miente. Lucía, reúnete conmigo esta noche para cenar. Te enviaré un coche». Intenté decir que no. Llevaba puesto el uniforme del trabajo. Olía a fritanga, pero él insistió. Esa noche me senté frente a él en un asador tradicional muy elegante. Me sentía fuera de lugar, pero al abuelo Guillermo no le importó. Me miró con sus penetrantes ojos azules. Parecía viejo, mucho más viejo de lo que recordaba. Le temblaban un poco las manos al sostener la copa de agua. «Dime la verdad», me dijo. «¿Por qué estás viviendo en un semisótano?». Así que se lo conté. Le hablé de mi cumpleaños, de la maleta, del veredicto empresarial. Le hablé de mis 2 trabajos. Le conté cómo me comparaban con Hugo. Esperaba que me dijera que debía disculparme con mis padres. Esperaba que dijera, bueno,
Solo quieren hacerte más dura. En lugar de eso, alargó el brazo sobre la mesa y me cogió la mano. Su piel era seca y fina como el papel. Son unos necios, dijo en voz baja. Levanté la vista, sorprendida. Ricardo siempre ha sido un necio, dijo el abuelo. Cree que el dinero forja el carácter. Cree que hacer ruido es señal de fuerza. No te ve, Lucía. No soy como ellos, abuelo, le dije. No se me dan bien los negocios. No soy agresiva. Bien, afirmó con rotundidad. La agresividad es barata. La verdadera fuerza es silenciosa. Has sobrevivido, ¿verdad? No te derrumbaste. Estás trabajando. Te estás pagando tus cosas. ¿Sabes el inmenso respeto que me produce eso? Me apretó la mano. Hugo me pide dinero una vez a la semana, dijo el abuelo. Viene a mi casa, se bebe mi coñac y me pide un préstamo para alguna nueva idea brillante que fracasará en un mes. Tú nunca me has pedido un céntimo. Quería hacerlo, admití. Tenía miedo, pero no lo hiciste. Te las arreglaste sola. Desde esa noche, el abuelo Guillermo se convirtió en mi secreto. Nos veíamos una vez a la semana. Yo iba a su inmensa y tranquila finca los domingos. No hablábamos de dinero, hablábamos de libros, hablábamos de historia. Nos sentábamos en su jardín y mirábamos a los pájaros. Fue la primera persona en preguntarme qué pensaba sobre las cosas. ¿Cuál es tu opinión sobre este artículo, Lucía?, me preguntaba. No lo sé, abuelo. Papá siempre decía que mis opiniones eran demasiado emocionales. Tu padre es un idiota, espetaba. Dime lo que sientes. Los sentimientos son información. Úsalos. Me hacía sentir inteligente. Me hacía sentir vista. Veía mi sensibilidad no como una debilidad, sino como un superpoder. Te das cuenta de las cosas, me dijo una vez. Notas cuando estoy cansado antes de que yo lo diga. Notas cuando el jardinero está teniendo un mal día. Eso es percepción, Lucía. Eso es valiosísimo. Los negocios no son solo números, van de personas. Si entiendes a las personas, lo entiendes todo. Se ofreció a pagarme la universidad. Me negué. Le dije que quería hacerlo yo misma. Entonces sonrió, una sonrisa de auténtico orgullo. Testaruda, dijo. Igualita que yo. Nunca les dijo a mis padres que nos estábamos viendo. Déjales que piensen lo que quieran, decía. Están demasiado ocupados mirándose al espejo como para darse cuenta de lo que pasa en el mundo real. Durante 4 años, él fue mi ancla. Era la única familia que tenía. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Era la enfermera del abuelo. Lucía, dijo, con voz dulce. Es la hora. Deberías venir. Conduje mi viejo Seat Ibiza hasta su finca. Subí corriendo las escaleras hasta su dormitorio. Su respiración era superficial. Parecía muy pequeño en aquella cama tan grande. Me senté a su lado y le cogí la mano. «Estoy aquí, abuelo», susurré. Abrió los ojos. Estaban nublados, pero me reconoció. «Mi niña valiente», susurró. Apenas fue un sonido. «No dejes que te hundan. No dejes que te rompan». «No lo haré», prometí. «Lo he dejado todo atado», dijo. «Solo espera». Murió 1 hora después. Yo le cogía la mano cuando su corazón se detuvo. Lloré hasta que me quedé sin aire. Sentí como si me hubieran arrancado el techo de mi vida. Él era mi refugio. Era el único que me había querido. Entonces se abrió la puerta. Entraron mis padres. Hugo estaba con ellos. Iban vestidos impecablemente. Mi madre llevaba el pelo de peluquería. Mi padre llevaba un traje oscuro. No parecían personas que hubieran salido corriendo a medianoche por una urgencia. Parecía que llegaban a un fotocall. «Oh, Lucía», dijo mi madre. Se acercó e intentó abrazarme. Yo me puse rígida. Su perfume era abrumador. Olía a caro y a frío. «Recibimos la llamada», dijo mi padre. Miró el cuerpo de su padre. No derramó ni una lágrima. Parecía aliviado. Bueno, tuvo una vida larga. Era su momento. Hugo estaba mirando alrededor de la habitación. Miraba los cuadros de las paredes. Miraba el reloj antiguo. Estaba calculando. ¿Dijo algo?, me preguntó Hugo. Antes de irse, dijo adiós. Respondí con frialdad. Claro, claro.
dijo Hugo. Un día muy triste, muy triste. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones falsas. El funeral fue un espectáculo. Mis padres alquilaron la iglesia más grande del centro. Invitaron a políticos, grandes empresarios y gente de la alta sociedad. Se quedaron en primera fila aceptando las condolencias, secándose los ojos secos con pañuelos de hilo. Estamos devastados, le oí decir a mi padre a un socio. Mi padre era mi héroe. Haré todo lo posible por honrar su legado. Yo me quedé al fondo. Llevaba un vestido negro sencillo. Nadie me dirigió la palabra. Mis padres no me presentaron a nadie. Para los invitados, probablemente yo solo era una asistente o una pariente lejana. Pero entonces, algo cambió. Después del funeral, mis padres se me acercaron. Lucía, cariño, dijo mi madre. Me puso la mano en el brazo. Nunca me había tocado con tanta delicadeza en toda mi vida. Debes de estar agotada. ¿Por qué no vienes a quedarte a la casa principal esta noche? Tenemos mucho sitio. Podemos volver a ser una familia. La miré. Sabía exactamente de qué iba esto. Sabían que la lectura del testamento era al día siguiente. Sabían que el abuelo valía miles de millones. No sabían qué había en el testamento, pero querían asegurarse de tenerme cerca. Querían asegurarse de tenerme bajo control. Si el abuelo me había dejado algo, aunque fuera una pequeña cantidad, querían ser ellos quienes lo controlaran. Me estaban engatusando. Pensaban que yo seguía siendo la chica desesperada de 18 años a la que echaron. Pensaban que un poco de falsa amabilidad me haría caer de rodillas llena de gratitud. Estoy bien en mi piso, dije. Tonterías, dijo mi padre, sonriendo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Insistimos, la familia debe estar unida en momentos como este. Además, mañana tenemos la lectura. Podemos ir todos juntos en el coche con chofer. Vamos a ser asquerosamente ricos, me susurró Hugo, sonriendo de oreja a oreja. O sea, vamos a tener muchísima responsabilidad. Ya verás, Lucía, papá y mamá cuidarán de ti ahora. Ya no tendrás que hacer esos trabajos de pobres. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si le estuviera ofreciendo un hueso a un perro callejero. Los miré a los tres. Un frente unido de pura avaricia. Vale, mentí. Iré a cenar. Quería verlo. Quería ver sus caras cuando creyeran que habían ganado, y quería estar allí cuando perdieran. El despacho del notario olía a papel viejo y a cuero caro. Era una sala enorme en un imponente edificio del Paseo de la Castellana, en Madrid, con vistas a toda la ciudad. Mis padres, Ricardo y Elena, se sentaron a un lado de la maciza mesa de caoba. Hugo se sentó junto a ellos. Parecían un equipo hambriento y compenetrado. Yo me senté al otro lado, sola. Don Arturo, el abogado y notario personal del abuelo durante 40 años, se sentó a la cabecera de la mesa. Era un hombre serio, de pelo blanco y gafas de montura metálica. No sonrió cuando entramos. Solo me dedicó un breve asentimiento. Comencemos, dijo don Arturo. Abrió una gruesa carpeta de piel. Mi madre se ajustó el collar de perlas. Se inclinó hacia adelante. Sabemos que esto es un mero formalismo, don Arturo. Sabemos que mi suegro pretendía que Ricardo administrara el patrimonio. Estamos listos para firmar lo que sea necesario para agilizar el proceso. Don Arturo la miró por encima de las gafas. Señora, por favor, permítame leer el documento. Mi padre tamborileó los dedos sobre la mesa. Vaya al grano entonces. Don Arturo empezó a leer. Repasó toda la terminología legal habitual, estando en su sano juicio, revocando todo testamento anterior. Luego llegó a los bienes. El valor total del patrimonio, dijo don Arturo, haciendo una pausa para mirar un papel, incluyendo bienes inmuebles, acciones, bonos y liquidez, está valorado en aproximadamente 3.500 millones de euros. La sala se quedó en absoluto silencio. A mi padre se le abrieron los ojos de par en par. Hugo literalmente se relamió los labios. A mi madre se le escapó un pequeño suspiro ahogado. Era más dinero del que incluso ellos habían calculado. Ya eran ricos, pero esto
Esto era dinero de imperios. Esto era dinero capaz de cambiar el mundo. A mi hijo, Ricardo, leyó don Arturo. Mi padre se ajustó la corbata, me miró con una sonrisa petulante. Era una mirada que decía, «Ves, te lo dije». Le dejo mi colección de palos de golf vintage, terminó don Arturo. Mi padre se quedó petrificado, perdone. A mi nuera, Elena, continuó don Arturo, ignorándolo. Le dejo el jarrón antiguo del vestíbulo, que siempre admiró. Mi madre parpadeó, perpleja, ¿un jarrón? A mi nieto, Hugo, leyó don Arturo. Hugo se enderezó en la silla. No le dejo absolutamente nada. A Hugo se le cayó la mandíbula. ¿Qué? Eso es un error. Tiene que ser un error. Y en cuanto al resto del patrimonio, dijo don Arturo, elevando la voz para que sonara más clara y rotunda, la suma total de 3.500 millones de euros, junto con todas las propiedades, participaciones y derechos de propiedad intelectual, se los dejo a mi nieta, Lucía. El silencio que siguió fue denso. Parecía como si hubieran absorbido todo el aire de la sala. Yo me quedé perfectamente quieta. Sentía el corazón martillándome contra las costillas, pero mantuve mi rostro sereno. Me miré las manos. Y entonces se desató la explosión. «Esto es una broma», exclamó mi padre. Se puso en pie, con la cara roja de ira. «Lucía, le vas a dar casi 4.000 millones a ella». Me señaló como si yo fuera un trozo de basura en el suelo. «Es una cría», gritó mi madre. «Trabaja limpiando suelos. No sabe lo más mínimo sobre gestión de grandes patrimonios. Lo perderá en una semana». «Está desequilibrada», vociferó Hugo. El abuelo estaba senil, no sabía lo que hacía. Mi padre respiró hondo y se recompuso. Se giró hacia mí. Se puso su cara de negocios. «Lucía», dijo, con una voz empalagosamente dulce. «Lucía, escúchame». Evidentemente, el abuelo no pensaba con claridad al final. «Pero no pasa nada. Podemos arreglar esto». Caminó alrededor de la mesa y se colocó detrás de mi silla. Me puso las manos en los hombros. Su agarre era fuerte, demasiado fuerte. «Claramente, estás abrumada», dijo. «No puedes soportar este tipo de presión, cielo. Es peligroso. La gente intentará aprovecharse de ti, pero no te preocupes. Papá y mamá intervendrán. Nosotros administraremos el fondo por ti. Te daremos una paga mensual muy generosa. Podrás dejar esos trabajitos tuyos, podrás viajar. Te quitaremos este peso de encima». Mi madre asentía con entusiasmo. «Sí, Lucía, nosotros nos encargaremos del trabajo pesado. Solo tienes que firmarle un poder notarial a tu padre. Es por tu propio bien». Lo estaban haciendo de nuevo, me estaban tratando como si fuera estúpida. Pensaban que yo estaría tan agradecida por sus migajas de atención que les entregaría 4.000 millones solo para verlos sonreír. Miré a don Arturo. Él me estaba observando, estaba esperando. «No quiero que lo administréis», dije. Mi voz sonó baja, pero no tembló. «¿Cómo dices?», preguntó mi padre. Su sonrisa flaqueó. «Que no quiero vuestra ayuda», dije más alto esta vez. «No necesito una paga. Es mi dinero. El abuelo me lo dejó a mí». «Serás niñata desagradecida», siseó mi madre. La máscara se cayó al instante. «Somos tus padres. Nos lo debes». «No os debo nada», repliqué. «Me cortasteis el grifo. ¿Recordáis? Un veredicto empresarial». La cara de mi padre se puso morada. «Vas a firmar ese papel, Lucía, o que Dios me asista, te hundiré en los tribunales. Haré que te declaren legalmente incapacitada. Te quitaré hasta el último céntimo». Don Arturo se aclaró la garganta. El sonido fue como el golpe de un mazo de juez sobre la madera. «Señor, le ruego que tome asiento», dijo el notario. Su voz era fría como el acero. «Estoy hablando con mi hija», espetó mi padre. «Está amenazando a la única heredera universal», rebatió don Arturo. «Y lo está haciendo prematuramente. Aún no he terminado de leer el testamento». Mi padre se detuvo. «¿Qué más hay?». «Pase la página», se dijo don Arturo a sí mismo, aunque se sabía las palabras de memoria. Miró directamente a mis padres.
Guillermo anticipó esta reacción. Me dijo que te conocía muy bien, Ricardo. Sabía que intentarías intimidar a Lucía. Sabía que intentarías tomar el control. Así que añadió una serie de cláusulas específicas. Y son blindadas. Don Arturo empezó a leer de nuevo. Cláusula 4. Independencia del beneficiario. Bajo ninguna circunstancia se pondrá el patrimonio bajo la gestión, supervisión o tutela de Ricardo, Elena o Hugo. Lucía tendrá el control pleno y autónomo de forma inmediata. Mis padres parecían haber recibido una bofetada. Cláusula 5. La penalización por injerencia, leyó don Arturo. Levantó la vista para asegurarse de que prestaban atención. Si Ricardo, Elena o Hugo intentan impugnar este testamento, si intentan solicitar la tutela legal de Lucía o si intentan coaccionarla para que ceda los bienes, quedarán inmediata y permanentemente desheredados de todos los fondos fiduciarios familiares establecidos previamente. Además, se instruye a Lucía para que disuelva la fundación benéfica familiar, la cual Ricardo utiliza para su imagen pública, y redirija todos los fondos a refugios de animales. Mi padre se dejó caer pesadamente en la silla. Parecía que le estaba dando un infarto. La fundación era su orgullo y alegría. Era lo que le abría las puertas de las galas más exclusivas. Él no puede hacer eso, susurró mi padre. Puede y lo ha hecho, sentenció don Arturo. Pero hay una cosa más, una carta personal. Quería que se la leyera. Don Arturo sacó una sola hoja de papel. Estaba escrita a mano. Reconocí la caligrafía temblorosa de mi abuelo. Estimados Ricardo y Elena. Probablemente estéis furiosos, probablemente os estéis preguntando por qué elegí a Lucía. Creéis que es un error. No lo es. Os he observado durante años. Os he visto ignorar a la única hija que teníais, que poseía un corazón bondadoso. Os he visto desecharla porque no encajaba en vuestra imagen. Valoráis más el dinero que la sangre. Valoráis más el estatus que el amor. No elegí a Lucía solo por ser mi nieta, sino porque es una buena persona. Ella sufrió y vosotros lo permitisteis. Ella pasó hambre y vosotros comisteis bien. Os necesitó y le disteis la espalda. Pensáis que es débil porque es callada. Os equivocáis. Es la más fuerte de todos vosotros. Ha sobrevivido a vuestro abandono sin volverse amargada. Y eso es un milagro. El dinero es suyo. Si queréis algo de ella, tendréis que aprender a pedirlo por favor, y por primera vez en vuestras vidas, tendréis que aceptar que ella tiene el poder de decir no. Guillermo. La sala se sumió en un profundo silencio durante un largo rato. Hugo fue el primero en hablar. Me miró, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Lucía, dijo. Lucía, mira, sé que a veces he sido un imbécil, pero somos hermanos. No me dejarías tirado de verdad, ¿no? Tengo préstamos, tengo las letras del coche. Tú me ayudarás, ¿verdad? Lo miré. Recordé cómo se reía mientras yo fregaba los platos. Recordé cómo destrozó su coche y le compraron uno nuevo mientras yo iba en autobús. No lo sé, Hugo, le dije con calma. Tendré que pensarlo. Podría no ser una buena inversión. Se estremeció. Era la frase exacta que nuestro padre había usado conmigo 1000 veces. Mi padre se levantó. No me miró a mí, miró a don Arturo. Nos veremos en los tribunales. No se lo recomendaría, respondió don Arturo con sequedad. Salieron furiosos de la sala. Mi madre estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de rabia. Hugo los siguió como un perrito perdido. Yo me quedé en la silla. Don Arturo cerró la carpeta. Me sonrió, una sonrisa cálida y genuina. Estaba muy orgulloso de ti, Lucía, me dijo. Ahora bien, ¿nos ponemos a trabajar? Pero no hicieron caso de la advertencia. Su avaricia era demasiado fuerte. 2 semanas después, me llegó la notificación de una demanda. Mis padres habían presentado una petición alegando que yo era mentalmente incapaz de administrar el patrimonio. Afirmaban que yo había ejercido una influencia indebida sobre el abuelo en sus últimos días. Alegaban que yo había manipulado a un anciano senil.
Era una mentira sucia y pública. El juicio se convirtió en un circo mediático. Mis padres contrataron a un equipo de abogados agresivos de Madrid. Dieron entrevistas a la prensa. «Solo estamos preocupados por nuestra hija», le dijo mi madre a un periodista, secándose una lágrima de cocodrilo. «Tiene un historial de inestabilidad emocional. Esta cantidad de dinero es una carga. Solo queremos protegerla». Yo no di entrevistas. No salí en televisión. Me limité a escuchar a don Arturo. «Déjales que hablen», me decía. «La verdad está en las pruebas». El día de la vista final, la sala de los juzgados estaba abarrotada. Mis padres se sentaron junto a sus abogados, luciendo una confianza absoluta. Creían que iban a ganar porque siempre ganaban. Eran personas ricas y poderosas. Yo solo era Lucía. Su abogado principal se puso en pie. Era un hombre ruidoso al que le gustaba pasearse por la sala. «Señoría», proclamó, «Lucía es una joven frágil. Ha trabajado en empleos precarios durante años. No tiene ninguna formación financiera. Estaba distanciada de la familia. Y de repente aparece en el lecho de muerte de su abuelo y se marcha con miles de millones. Es un caso claro de manipulación». Llamó a mi madre a declarar. Ella lloró. Le dijo a la jueza que yo estaba perturbada y confundida. Luego fue el turno de don Arturo. Él no se paseó, se quedó de pie, firme en su sitio. «Señoría», comenzó, «los demandantes afirman que les mueve el amor y la preocupación. Me gustaría presentar pruebas al respecto». Proyectó un correo electrónico en la pantalla de la sala. Era un correo que mi padre le había enviado a su asesor financiero, fechado 3 años atrás. Asunto: el lastre. «No te preocupes por Lucía. Le hemos cortado el grifo. Se está hundiendo. En 1 año volverá rogando que la aceptemos de vuelta, y entonces podremos imponer nuestras condiciones. Céntrate en el fondo de Hugo». La cara de mi padre palideció por completo. En la sala se desató un murmullo generalizado. «Y como prueba ve», continuó don Arturo, «el registro de visitas a la finca del abuelo. En los últimos 4 años de la vida de Guillermo, Lucía le visitó 208 veces. Pasó todos los domingos con él. Le llevó a sus citas médicas. Le leía libros». Se giró hacia el público. «Ricardo y Elena le visitaron 12 veces, casi siempre en Navidad, y normalmente menos de 1 hora». Don Arturo clavó la mirada en mis padres. «Este no es el caso de una nieta manipulando a un anciano. Este es el caso de una nieta que fue la única que realmente le quiso. Y ahora, las personas que lo ignoraron en vida quieren robarle lo que él decidió darle a ella». La jueza era una mujer severa y de mirada afilada. Revisó las pruebas detenidamente. Luego miró a mis padres. Su expresión era de puro asco. «Señores», dictaminó la jueza, «esta demanda no tiene ningún fundamento. Queda claro para este tribunal que su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Sus instrucciones son explícitas y él anticipó exactamente lo que ustedes están haciendo hoy aquí». Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. «No solo desestimo este caso», anunció, «sino que ratifico la cláusula de penalización por injerencia estipulada en el testamento. Al presentar esta demanda frívola e infundada, ustedes mismos han activado su propia desheredación de los fondos fiduciarios familiares. Efectivamente, se han demandado a sí mismos hasta perder su propia red de seguridad económica». Mi madre ahogó un grito. Mi padre parecía haber recibido un puñetazo en el estómago. «El patrimonio pertenece íntegra y exclusivamente a Lucía». «Caso cerrado», sentenció la jueza, dando un golpe con el mazo. Salí del juzgado. Los reporteros gritaban preguntas. Los flashes de las cámaras me cegaban. Mis padres estaban discutiendo a gritos con sus abogados en una esquina, presas del pánico. No me detuve. Caminé directa hacia mi coche. No me sentía eufórica. No me sentía triunfal. Simplemente me sentía limpia. La verdad había salido a la luz. Ahora todo el mundo sabía quiénes eran realmente. 6 meses después,
Me encontré conduciendo por mi antiguo barrio, en La Moraleja. No planeaba ir allí, solo estaba conduciendo, disfrutando del manejo de mi coche, un SUV seguro y fiable que había comprado con mi propio dinero. Giré en la calle donde crecí. Los chalets eran enormes e imponentes. Los jardines estaban perfectamente cuidados. Por fuera, todo parecía tan perfecto. Me detuve frente a la casa de mis padres. Ahora parecía más pequeña. Cuando era niña, esa casa me parecía una fortaleza. Me parecía una prisión. Solía mirar esas ventanas y sentir un pozo de angustia en el estómago, preguntándome qué había hecho mal, preguntándome por qué nunca era suficiente. Ahora solo era un montón de ladrillos. Vi un coche en el camino de entrada, el Audi de mi padre. Estaba cubierto de polvo. Antes siempre lo mantenía impecable. Me los imaginé dentro, probablemente sentados en esa inmensa mesa de comedor, probablemente discutiendo por dinero, probablemente culpando a todos menos a sí mismos. Estaban atrapados en esa casa junto a su propia amargura. Bajé la ventanilla. El aire olía igual que antes, a césped recién cortado y a aspersores. Pero yo me sentía diferente. Ya no era la chica de la maleta, ya no era la víctima. El abuelo Guillermo no solo me dejó dinero. Los miles de millones estaban bien, por supuesto. Compraban seguridad, compraban tiempo. Pero su verdadero regalo fue la verdad. Me dio permiso para ver a mi familia con claridad. Me dio la prueba de que yo no estaba loca, de que no era débil y de que no era alguien indigna de ser amada. Validó mi realidad. Me di cuenta entonces de que no los odiaba. Odiar requiere demasiada energía. El odio es una atadura. Sentía indiferencia. Ya no quería castigarlos. La vida ya los había castigado. Habían perdido a las dos únicas personas que los habrían querido de forma incondicional, el abuelo y yo. Ahora estaban solos con sus cosas materiales. Metí la primera marcha. Mi teléfono vibró. Era un correo de la directora del centro de acogida juvenil que acabábamos de inaugurar. Lucía, ya han llegado las camas nuevas. Los chicos están contentísimos. Muchísimas gracias. Sonreí, una sonrisa de verdad. Miré la casa por última vez. Adiós, susurré. No lo dije con rabia, lo dije con alivio. Arranqué y me alejé, viendo cómo la casa se hacía cada vez más pequeña en mi espejo retrovisor hasta convertirse en un puntito, y luego desapareció. La carretera por delante era ancha y estaba despejada. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores morados y dorados. Encendí la radio y me puse a cantar una canción que me gustaba. Era libre. Por fin entendí a qué se refería el abuelo. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es vivir una vida tan plena, tan feliz y tan completa que ellos simplemente dejan de importar. No les quité nada. Solo dejé de permitir que ellos me quitaran a mí. Y por primera vez en mi vida, elegí la paz bajo mis propios términos.